El tiempo compartido, como todo derecho real, tiene sus causales de extinción, pero antes de entrar con el análisis, me parece conveniente aclarar que las causales que se han mencionado en el artículo 2099 no resultan aplicables al derecho real de tiempo compartido, sino a el sistema de tiempo compartido cuando se organiza bajo la órbita o bajo la aplicación de los derechos personales, tal como se ha establecido para la ley de sistema turístico de tiempo compartido. Esto es así, puesto que se han transcripto en el artículo 2099 las causales de extinción que se encontraban previamente en el artículo 39 de la Ley de Sistema Turístico de Tiempo Compartido. Y no caben dudas que esta última ley alude a los derechos personales de tiempo compartido, puesto que es la ley número 26.356 del año 2008, y en esa ley el tiempo compartido se reguló como derecho personal. Faltaban 7 años, había que esperar todavía hasta el año 2015 para que entre en vigencia el Código Civil y Comercial, y recién a partir de entonces se regula el tiempo compartido como derecho real. Entonces, para el análisis de las causales extintivas del derecho real de tiempo compartido, debe estarse o deben analizarse las causales genéricas del artículo 1907 de la parte general de los derechos reales. Para su análisis y para una mejor comprensión de lo expuesto, voy a compartir una pantalla con algunos artículos transcriptos. Se observa entonces, como se dijo, en primer lugar, y al efecto de justificar por qué no se aplican las causales de extinción indicadas en el artículo 2099, se han transcripto la norma ahora cuestionada y el artículo 39 derogado de la Ley de Sistema Turístico de Tiempo Compartido, al efecto de observar que son las mismas causales que han sido, más que derogadas, han sido transpoladas, salieron de la Ley de Sistema Turístico del año 2008 y se incorporaron al Código Civil, pero son las mismas las causales. Nótense entonces la semejanza, no únicamente la identidad que existe en cuanto al análisis conceptual, sino la semejanza gramatical. Véase que el artículo 2099 dispone que la extinción del tiempo compartido se produce, y el artículo 39 dispone que la extinción del sistema turístico de tiempo compartido operará. Luego, la primera causal en el inciso A es el vencimiento del plazo previsto en el instrumento de afectación. Y en el inciso A, por vencimiento del plazo de afectación previsto en la escritura. Luego, en el inciso B, se alude a cualquier momento cuando no se han producido enajenaciones o se han rescindido la totalidad de los contratos. Y en el inciso B, se alude a cualquier momento cuando no se hubieran producido enajenaciones o se hubieran rescindido la totalidad de los contratos, es decir, la misma causal. Y en el inciso C se consagra la destrucción o vetustez, y en el inciso D se consagra la destrucción o vetustez. Claro está, entonces, que en el artículo 2099 se han transcrito las normas que se derogaron en la ley 26.356 del año 2008, y por lo tanto consagran las mismas causales y tienen la misma aplicación. En otros términos, se utilizan para extinguir el derecho personal de tiempo compartido, tal como
se lo ha consagrado en la ley del 2008, no en el código del 2015. Dicho esto, entonces sí puede pasarse al análisis de las causales de extinción del derecho real de tiempo compartido, que va de suyo, es el derecho que se estudia en esta materia, en esta asignatura, es decir, en derechos reales. Y como se dijo, como no se ha consagrado en el capítulo específico causales de extinción, deben aplicarse entonces las que se han consagrado en el artículo 1907, en las partes generales. Y se indica en esta norma que los derechos reales se extinguen por la destrucción total de la cosa, cuando la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena, pero es una causal que también se aplica para algunos derechos reales sobre cosa propia, como en este caso. Entonces, para analizar la primera de estas causales, es decir, la destrucción, conviene complementar el texto con el artículo 2055 de propiedad horizontal, que resulta aplicable al tiempo compartido por la remisión del artículo 2075, segundo párrafo. Y también con el artículo 12 de la vieja ley de propiedad horizontal, la ley 13.512. Entonces, debe entenderse por destrucción total de la cosa cuando se lo aplica a la propiedad horizontal y por lo tanto al tiempo compartido, que es la figura bajo análisis, que se comprende a el grave deterioro y a la destrucción del edificio. Esto es así porque el inmueble y los conjuntos inmobiliarios, como es el tiempo compartido, va de suyo que recaen sobre inmuebles. Porque los inmuebles no se pueden destruir totalmente, porque aunque un edificio se derrumbe por un incendio, por un terremoto o así sea por una explosión, que es tan grande la explosión que dejó un cráter, igualmente el inmueble, que es el espacio, es el terreno, sigue estando, ese cráter se puede tapar y se puede volver a edificar. Entonces el inmueble no se destruye totalmente, sino que se deteriora. De ahí que para aplicar la causal a el tiempo compartido debe considerarse o aplicarse por analogía la misma aclaración que se hace en el artículo 2055 para la propiedad horizontal. Y esta norma dispone lo siguiente: grave deterioro o destrucción del edificio. Ven que lo que se destruye es la parte edificada. Y se dispone lo siguiente: en caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales o la reparación o reconstrucción en su caso. Es decir, que por sí misma la situación de grave deterioro o de destrucción de la parte edificada no es suficiente para conducir a la extinción del derecho real, sino que da lugar a una reunión en asamblea. Y en esa reunión en asamblea, los titulares de propiedad horizontal, según el artículo 2055, pero ahora aplicable al tiempo compartido, es decir, que serán los tiempistas quienes se reúnan y pueden decidir o resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales o la reconstrucción. Va de suyo que el derecho real se extingue entonces cuando lo que se resuelve es la demolición y venta del terreno y materiales. Si se resuelve la reparación o la reconstrucción, entonces el sistema mantuvo y mantiene siempre su vigencia. Y como se dijo, conviene también tener en cuenta el artículo 12 de la ley 13.512, que aunque ha sido derogado, mantiene
su vigencia como fuente del derecho, puesto que los antecedentes legislativos de una norma vigente también son fuentes del derecho. Y la ventaja que tiene esta norma es que indica con precisión qué debe entenderse por grave deterioro o por destrucción del edificio, porque en los textos vigentes no se lo indica de manera precisa, sino que se lo indica a modo de una noción, es decir, que resulta subjetiva la apreciación sobre qué debe entenderse por grave deterioro o por destrucción de la parte edificada. Y se indica en esta norma que en caso de destrucción total o parcial de más de 2/3 partes del valor, que repito, esta es la norma antecedente del artículo 2055. Entonces, como esta norma es más precisa y establece, sí, puntualmente que debe tenerse por configurada la destrucción parcial, es decir, el deterioro o el grave deterioro, cuando el valor se reduce en más de las 2/3 partes, se puede tomar esta norma entonces como pauta para establecer con precisión cuándo se configuró la causal de grave deterioro o destrucción del edificio, que, repito, da lugar a la reunión en una asamblea extraordinaria en la cual se resuelve la extinción del derecho real mediante la demolición y venta del terreno, o en su caso, la continuidad del derecho real, para lo cual se requiere la reparación o la reconstrucción. Luego paso a la segunda causal extintiva indicada en el artículo 1907, que es el abandono. Como se trata de una causal genérica, debe estarse a la misma lectura que se hace para todos los derechos reales. Es decir, que el abandono no debe presumirse. Entonces, debe ser un abandono expreso y que importa o que implica la renuncia o la abdicación por parte del titular a precisamente a su derecho real. Como los derechos reales son derechos patrimoniales, se aplica el principio general que son derechos susceptibles de renuncia. Entonces, cuando el sujeto expresa voluntariamente su intención de abandonar, el derecho real queda extinguido para esta persona de la misma manera como se extingue también la propiedad horizontal, también el condominio, también el derecho real de dominio. Y finalmente debe analizarse la tercera causal, es decir, la consolidación, que como se dijo, si bien el artículo 1907 indica que es una causal que se aplica para los derechos reales sobre cosa ajena, también se aplica para algunos derechos reales sobre cosa propia, como en el caso del derecho real de superficie o en el caso del derecho real de propiedad horizontal. Y por lo tanto también resulta aplicable al derecho real bajo estudio, es decir, al tiempo compartido. Se produce entonces la consolidación cuando una misma persona viene a ser titular de todas las unidades de tiempo. Es decir, si se parte de la base de un objeto, por ejemplo, un local comercial con todos los enseres afectados a el sistema de tiempo compartido entre 3 personas, pongamos por caso jurídico, de los cuales las unidades de tiempo en un ciclo anual son de 6 meses para el tiempista A, 3 meses para el tiempista B y 3 meses para el tiempista C. Y en este estado de cosas, el tiempista, por ejemplo, el tiempista A, es decir, el mayoritario, adquiere las unidades de tiempo de los sujetos B y C, entonces el derecho real de tiempo compartido se extingue y en consecuencia se origina el derecho real de dominio,
exclusivo, perpetuo, temporario, en cabeza de, ahora tiene que ser el ex tiempista, para ser preciso, en cabeza del sujeto A, que ahora es titular de dominio. Doy entonces por terminada esta exposición, dejo de compartir pantalla para agradecer que me hayan dedicado su tiempo y para expresarles mis deseos de verlos pronto en otro video o en una reunión presencial. Muchas gracias.